Buenas noches, bienvenidos al episodio número 541 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche vamos a estar hablando sobre La Hojita Verde, obra ganadora del certamen de dramaturgia infantil del Instituto de Cultura Puertorriqueña para el año 2025 con su autor Pedro Rodis. Saludos, Pedro, ¿cómo te encuentras? Saludos, Pablo. Estoy bien contento, emocionado y agradecido por esta invitación y loco por hablar de la hojita verde y de otros temas que aparezcan. Y de otros temas. Gracias, te agradecemos públicamente que hayas aceptado nuestra invitación para estar aquí y de una vez estar promocionando el Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que en 2 días tú vas a tener un evento especial que es un ensayo general abierto al público. Pero antes de hablar sobre ese ensayo, quiero presentarle al público la imagen que tenemos Ujú. sobre la primera obra que vamos a estar hablando, que es la de La Hojita Verde. Sí, la hojita verde. Pedro, Ujú. háblanos un poquito sobre ella para que el público se vaya interesando. ¿Qué vamos a Bueno, pues, encontrar? la hojita verde, ¿verdad? Como bien mencionaste, es una obra de teatro infantil. eh, y yo le tengo un gran cariño al teatro infantil, ¿verdad? O sea, primero porque es muy divertido, hay que hacer una rara combinación entre lo divertido y a la misma vez, ¿verdad? Lo didáctico, cómo mezclar esas dos, ¿verdad? Y que los niños de alguna manera pues puedan disfrutar, sobre todo porque nuestros niños contemporáneos, ¿verdad? Tienen unas particularidades que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Los niños tienen acceso, ¿verdad? A todo lo que es del Internet y que nosotros no tuvimos. Nosotros tuvimos que trabajar todo, vivir, ¿verdad? Con todo lo artesanal y divertirnos y aburrirnos, ¿verdad? Y los niños no. Así que los niños también de alguna manera, pues su nivel de atención, pues es distinto. Así que de alguna manera sacarlos de de la pantalla para que puedan disfrutar de una experiencia completamente en directo y a la misma vez que les resulte entretenida y que a la misma vez aprendan, ¿verdad? Porque dentro de todo ellos están dentro de su fase de educación. Así que eso es en términos de, ¿verdad? De lo que me parece que es muy bonito del teatro infantil y que la hojita verde recoge. Y segundo, ¿verdad? La hojita verde porque realmente habla sobre el tema de la deforestación, pero más que la de la deforestación, ¿verdad? Que hemos escuchado y que podría parecer un tema como trillado, sino es como un sapo decide obligar a trabajar a unos lagartijos para que ellos destruyan su propio medio ambiente para su propio beneficio. Así que de alguna manera hay un sometimiento de que tienes que destruir el área donde tú vives, que es lo que Sí, te da sustento, te da protección, ¿verdad? Te da comida. Tienes que destruirlo porque el sapo es dueño de toda el área y eso crea, ¿verdad? Una serie de situaciones dentro de este pequeño espacio que para ellos es inmenso, ¿verdad? Porque son pequeños, ¿verdad? Son personajes, lagartijos, caculos, grillos, ¿verdad? Un saltamonte que nosotros llamamos Esperanza, ¿verdad? Y el sapo, una reinita, que son animalitos que nosotros tenemos en nuestros patios, más que nada, ¿verdad? No importa si vives en el campo o si vives en la ciudad. O sea, esos son animales que nosotros nos podemos identificar y los tenemos. Así que me gustó coger esos animalitos que sí los tenemos, ¿verdad? Que incluye el ave, ¿verdad? Que incluyen que los reptiles, los anfibios, ¿verdad? Los insectos y entonces su medio ambiente. Así que de esa, en síntesis, ¿verdad? No he hablado mucho y he dicho un montón de cosas. Es sí, un sí. poco también como una metáfora, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros tenemos. O sea, a veces se piensa en términos de que vamos a utilizar, ¿verdad? Todo por la economía,
por la economía y la Ujú. economía, pero espérate, tenemos que crear un balance entre la economía y nuestro medio ambiente, porque es que eso es donde vivimos, eso es lo que tenemos. Si lo tumbamos para hacer hoteles y cosas, pues entonces se pierde. Así que, de alguna manera, lo que puede ocurrir, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, porque eso ocurre en todas partes, ¿verdad? Y me parecía muy bonito que de pronto ellos tuviesen que enfrentarse a esa identificación, que de pronto descubren que, oye, pero no está lloviendo, ¿por qué no llueve? Bueno, pues claro, hemos alterado el ciclo, ¿verdad? De la propia naturaleza. Así que ellos mismos se dan cuenta, ¿verdad? Que de alguna manera han ido alterando el proceso, ¿verdad? Y entonces la esperanza, ¿verdad? Que es como que era un saltamonte, pero para nosotros tiene un significado especial, ¿verdad? Nuestro folclore, la esperanza que llega, ¿verdad? Pero a la misma vez la esperanza está enferma. Así que de alguna manera, ¿verdad? Ese juego se da. Sí, mira, Pedro, Sí. a mí me parece fabulosa la idea, ¿verdad? Ujú. Y quizás tú mencionas que es trillado, pero yo creo que más que trillado es necesario, porque Ujú. nos estamos olvidando y este planeta día tras día como que se va deteriorando y ahora mismo no tenemos a dónde más irnos. O sea, podemos Sí, leer ciencia ficción y en ciencia ficción, que es literatura imaginaria en este momento podemos viajar a otros mundos y qué sé yo, pero ahora mismo no tenemos a dónde irnos. correcto. Y estar llevándole este mensaje a los estudiantes, yo entiendo que es bien positivo. Sí. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te surgió la idea de escribir esto? ¿Cuándo fue aproximadamente? ¿Cómo fue Pues, ese pues, proceso? pues realmente el suceso fue muy interesante porque la obra, esta obra era otra obra. Hay un misterio dentro del misterio. A mí me comisionaron una vez una obra. Y cuando terminé de escribir la obra, que era más o menos esta idea, la persona que me comisionó esa obra no le gustó la idea. Y entonces Ok. vine y escribí otra obra de esa idea que se acercaba más a lo que la persona estaba buscando. Pero ¿qué pasa? Que me dejó abierta la idea de la hojita verde. Yo dije, pero es que yo tengo un original, porque no lo quiso, así que esta obra es mía, así que déjame reajustarla. Y lo que hice fue que le reajusté los animales, la repensé y de ahí es que surge la hojita verde. Inclusive en un principio, porque la obra no es que la escribí el año pasado, ¿verdad? Ha Sí. pasado par de años que la he ido revisitando, la voy arreglando, etcétera, hasta que llegamos a la hojita verde. Inclusive en un principio yo quería que la obra se desarrollara en el jardín botánico, ¿verdad? Ah, Y que ok. de alguna manera la reinita que tiene un accidente y cae dentro de este espacio, era que se chocaba con una grúa de construcción. O sea, que de alguna manera quería de eso. Claro, la versión mutó, ¿verdad? Y llegó a lo que es ahora. Y ya no es en un jardín botánico, sino que es en un jardín, ¿verdad? Cualquier jardín de cualquier casa. Así que por ahí va un poco la idea. Así que de algo que no gustó, hubo justicia poética porque terminan premiándola, así que la persona que no le gustó, pero me hizo un favor, Sí, porque sí, sí, ahora hay un entiendo. original y ahora es una obra premiada. Pedro, ¿qué retos? Porque esto es teatro infantil, ¿verdad? Sí, De hecho, antes de la pregunta, sí. ¿qué edades o qué grados son los que van a estar visitando la obra en escena? Si tienes esa Esta obra, sí, perdóname, disculpa que te interrumpí. No, 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 sí, sigue, continúa. Sí, yo entiendo que esto es una obra que se disfruta desde primer grado hasta sexto grado, inclusive más porque aunque es una obra infantil, es una obra muy divertida porque yo la trabajo como si fuese comedia. Así Ah, que es una obra que si tú me preguntas, digo, mira, aunque la van a disfrutar niños entre primer y sexto grado,
muy bien los estudiantes de intermedia pueden disfrutarla, los padres o los abuelos, ¿verdad? Con sus nietos, pueden disfrutarla igual, porque es una obra lo suficientemente entretenida y divertida como para que la puedan disfrutar. Claro, dependiendo el nivel, ¿verdad? Hay como ciertas capas en la misma obra, ¿verdad? Está la historia, pero a la misma vez están lo que hacen los personajes. Los personajes también tienen como unas pequeñas subtramas. Cada uno de sus personajes tiene su momento de brillar. O sea, que aunque hay una trama principal, hay unas pequeñas subtramas de cada uno de los personajes que tiene su momento, ¿verdad? Y en ese sentido, yo Ok. entiendo que la obra funciona, que es bastante orgánica y que resultó ser, ahora que la estoy dirigiendo, ¿verdad? Porque no la había dirigido, así que me estoy enfrentando por primera vez al texto, que no es lo mismo escribirla que montarla. Y de pronto me estoy encontrando con que qué interesante que muchas capas tiene en la obra que no me había dado cuenta, inclusive yo, ¿verdad? Que era el que la había escrito. Fíjate, eso que acabas de mencionar es súper interesante, pero antes de eso quiero hacer un comentario. Yo sé Sí, que los adultos ya un poquito adultos, no ancianos, pero adultos ya después de los 40 también tienden a disfrutar este tipo de obras, porque es que sí, nos trae recuerdos y nos trae exacto. esa añoranza de esas vivencias que hemos vivido, que vivimos en algún momento, ¿verdad? Y eso está presente. Oye, Sí, me resulta bien interesante lo que acabas de mencionar. Escribiste la obra, ahora la estás dirigiendo y de sí. repente, adiós. Como que te pregunto, ¿la estás reinterpretando como algo que necesitas hacerlo tú como director o piensas que es algo natural que surge porque siempre hay que hacer el cambio a lo que ya está escrito? Yo creo que las dos, Ok. yo pienso que, ¿verdad? Esto puede causar controversia, pero yo soy de los que pienso que los textos en principio son instrumentos de trabajo, no están terminados. O sea, hay gente que se vuelve muy celosa, no les cambies nada, no, porque es que un texto yo me lo imagino de una manera, pero cuando los actores empiezan a matizar, tú ves unas posibilidades que tú no habías hecho, ellos te hacen preguntas, hacen unas interpretaciones, hacen unos gestos y hacen unos trabajos de caracterización en escena que yo no había visualizado. A veces improvisan líneas y yo digo, qué bueno está, fíjalo, me gusta, y el texto crece. Y entonces crece frente a tus ojos y de pronto es como que, qué maravilla, inclusive no me había dado cuenta de eso, que estaba ahí, el texto como que de pronto como que se abre y te revela unos secretos que de pronto hace que el texto mejore. Mientras tanto, me acuerdo que siempre me gustaba escuchar a Tere Marichal, que ella decía que sus textos no estaban terminados hasta que ella los escuchaba. Ella tenía que escuchar sus propios textos. Y yo te diría más, no solamente es escucharlos, sino verlos en movimiento. Y dices, wow, a veces piensas algo que se puede lograr de una manera, pero el actor no lo puede hacer o lo logra de otra manera. Y muchas veces es hasta superior a lo que tú habías pensado. Entonces uno se entusiasma muchísimo, ¿verdad? Así que en ese sentido, el texto creció ante mis ojos. He ido corrigiendo algunas cosas, le incluyo otros detalles, voy corrigiendo. Sí, sí, eso me gusta, añádeselo, porque funciona. Quizás, entonces quizás si hay proyectos que uno hace cosas en el montaje, logran el montaje que no van para el texto. O hay cosas del texto que no funcionan para el montaje, pero funcionan como texto. Es algo bien loco. Y entonces yo lo que hago es que yo sé, este es el texto y este es el montaje. Y lo que me funciona del montaje se lo integro al texto y lo que no me funcionaba del texto en el montaje lo dejo fuera, pero a lo mejor me funciona en el esto. Por ejemplo, te voy a contar un secreto, se va a molestar conmigo, se van a molestar conmigo allá en el instituto, pero lo voy a contar aquí porque no me importa.
porque hubo justicia poética. Y es que cuando, ellos solicitaban, cuando se hizo el certamen, tenía que tener un número de páginas que eran, no recuerdo si eran 30 páginas, no podían pasar, y yo tuve que editarlo para que me Oh, diera el número que me estaban pidiendo en la convocatoria. Pero ahora las escenas que yo le corté, dije, no, porque funcionan y las quiero incluir en el montaje y las incluí. wow, wow, no, no, y te lo aplaudo definitivamente. Pedro, mencióname, ¿qué retos para ti como autor Ajá. tuviste eh, incursionando en teatro infantil versus lo que Perdón. hacías anteriormente o hiciste anteriormente? Eh, yo no, yo ¿Cómo te explico? Yo no me especializo en escribir obras de teatro infantil. Inclusive me recuerdo una colega, Olga Vega, que es la que me está produciendo el proyecto. Ella me decía, pero yo no sabía que tú escribías teatro infantil. Y yo le decía, lo que pasa es que uno escribe, ¿verdad? Y si de Tú pronto te tampoco lo ocurre sabías. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que para mí el proceso del teatro infantil le empiezo a tomar mucho cariño porque en el momento en que yo me vuelvo papá, así Ajá. que de alguna manera, ¿verdad? Me tengo que involucrar con la literatura infantil, con los cuentos infantiles, mientras él iba creciendo, ¿verdad? Sus experiencias como niño. Por tanto, hubo una experiencia, ¿verdad? De papá que de alguna manera quería contar. Pero el teatro infantil es muy distinto porque el público infantil es extremadamente generoso. Si le encanta, te lo demuestran en el instante, gritan, se ríen. Esa risa de los niños es maravillosa. Pero si se aburren, así mismo se desconectan, pero con una tranquilidad feliz. Y ahí es que viene el reto. ¿Cómo lograr que esta generación y cualquier generación se mantenga atenta a una historia completa de principio a fin? Ese es Sí, el de esto, ¿verdad? En otras ocasiones, por ejemplo, y que no se sienta como una crítica porque no lo es, hay personas que, por ejemplo, en los espectáculos de teatro infantil le incluyen música y les incluyen canciones. Yo no lo hago. Porque me parece que también, aunque tiene un gran valor el elemento de la canción en el musical y en el aprendizaje de los niños, fíjate que antes se le cantaban, yo me acuerdo de mis canciones de cuando yo estaba en kinder, yo todavía me acuerdo, pero me parece que también los niños y las niñas, ¿verdad? Tienen que exponerse a una historia completa que no sea interrumpida por una canción, sino que es una trama de principio a fin. Y me parece que es válido. Y a mí me gusta más esa línea porque me parece que es un reto cómo lograrlo sin que yo te incluya un baile o una canción, pero que te quiero mantener atento de principio a fin. wow, súper. Sí, Mañana tiene, perdón, mañana no, hoy estamos a 17. El sí, 19 de febrero tienes, sí. como había mencionado anteriormente, tienes ay, se me fue la palabra, Un un, ensayo general abierto al público. un ensayo general abierto al público. Para el público que no está habituado al idioma de los teatros, que es un ensayo general y qué esperamos ver en ese ensayo general y está abierto al público. De una vez aprovecho donde nos dices dónde va a ser el horario y Sí. todo eso para que el público interesado pueda asistir. Bien, primero que quisiera hacer como un preámbulo para contestar todo eso que me has dicho. Sí, La hojita verde, como mencionaste, es el Premio Nacional, ¿verdad?, de Dramaturgia Infantil del año pasado. Y cuando nos invitaron, pues yo sometí una obra a este 63 Festival de Teatro Puertorriqueño, que es la obra Lita. sí. Nos dieron la grata noticia cuando fuimos a la reunión, decía, mira, queremos estrenar la hojita verde, lo cual fue como que, ¿qué? ¡Qué brutal! Que, sí, sí, vamos a hacerla. Y entonces se da la oportunidad de que tenía que hacerse a través de los fondos GEAR. Una de las cosas era que teníamos la oportunidad de hacerla en el Teatro Francisco Arribí, pero
las fechas disponibles eran muy cercanas y no nos iba a dar tiempo. Y se le hace el acercamiento, ¿verdad? Al Teatro América, ¿verdad? De Vega Baja, a Reinaldo Santana, que es ¿verdad? El director de cultura de Vega Baja, que por favor, si podríamos estrenarla allá. Él nos abre el espacio y la función se va a hacer el 20, que es el viernes. Es una función exclusivamente para las escuelas, para los niños. Ahora te explico lo otro. Antes de hacer un estreno o hacer la función en general, hacemos lo que se llama un ensayo general. Un ensayo general es como si fuese la función con todo, como si corriera todo, pero sin público. Sigue manteniendo ensayo. Para que sea función tiene que tener, ¿verdad? De alguna manera tiene que tener público. De alguna manera no tiene que tener público. Entonces se me ocurrió que como era una obra infantil que se está estrenando, que nuestros actores no saben cómo va a reaccionar el público, yo no sé cómo va a reaccionar el público, yo creo que va a reaccionar favorablemente, pero yo no lo sé. Así que yo dije, qué interesante sería que pudiésemos hacer el día antes en el ensayo general, que pudiésemos abrirlo al público, que tuviera doble funcionalidad. Es decir, que los actores pudiesen invitar a sus familiares, amigos, sobrinos, primos, etcétera, porque ellos, como son funciones específicas para ciertas escuelas, ellos no van a tener la oportunidad de que sus amistades, familia, primos puedan verlo. Yo digo, bueno, pues entonces, si se hace un ensayo general, ellos podrían invitar a sus amigos, a su gente, pero a la misma vez me parece que el teatro tiene que estar insertado dentro de las comunidades porque es un teatro que está dentro del pueblo. Así que a mí me parece que sea, pero ¿y por qué no hacemos un ensayo general para que las personas que viven aledañas al teatro, que son los que ven y les pertenece ese teatro, puedan ir caminando y que puedan disfrutar de la función porque no la van a poder ver al otro día? Así que qué bonito que puedan ir los abuelitos que lleven a los nietos o lleven sus mamás o sus papás que crucen la Sí. calle con sus hijas, que vayan adolescentes, que vayan de todas las edades, porque es una actividad teatral bonita que el pueblo la puede disfrutar, que es para eso, porque el teatro no se puede desligar de la gente, pues si es para la gente, ¿cómo lo vamos a desligar? Al contrario, ¿no? Y qué más una obra como esta, ¿verdad? Que apela ¿verdad? A la conservación de nuestros recursos de una manera ingeniosa, graciosa, de la misma manera en que nosotros, cuando yo llevaba al hijo mío a ver películas para niños, era para él, Sí, pero yo lo acompañaba porque él no podía ir solo y yo lo sí, disfrutaba muchísimo. O sea que para mí la experiencia de acompañarlo era tan linda como lo que estaba viendo. Inclusive habían películas que de pronto es, mira, vámonos, pero vamos a ir y él me decía, no, papá, ya no, porque ya le estaba grande, ya no veía películas para niños, ¿verdad? Así que de alguna manera, ¿verdad? Y eso responde, por eso es que el día antes, el 19 es que se hace, ¿verdad? Se habló, ¿verdad? Se habló con el municipio y ellos muy gentilmente nos abrieron las puertas. Sí, qué bueno, sí, vamos a hacerlo, porque lo que me interesa es eso, ¿verdad? Pero es un ensayo general. O sea, si de pronto pasa algo, pues se para y yo le voy a explicar al público, mire, esto es un ensayo general, si hay que parar para hacer algo, para resolverlo, lo paramos. Claro, yo no voy a parar nada. Eso es lo que yo voy a decir, que resuelvan los actores como puedan, que parezca que así es la obra. súper, súper. Nada, yo te deseo el mayor éxito del mundo con esta obra. Gracias. Eh, sí, no, no, y se ve excelentísima. Te invito, no sé si lo estás pensando, espero que sí, de que la sometas para el próximo certamen del PEN, que sería el que surja ahora, porque la escribiste en el 25. Ya, claro. Sí, sí, Oye, sí, es verdad, sí. sí, porque si lo has ganado varias veces, pues sí, otra más no cae mal. No, y que el Este, instituto está haciendo una recopilación de las obras ganadoras y la va a incluir, o sea que va a salir una publicación de este texto junto a otros textos de otras oh, obras ganadoras también. sí, mira aquí Rosita Archeval, Pedro, uno de los mejores dramaturgos que tiene nuestro oficio. Y Qué linda, gracias Rosita. Mildred Negrón Santos, excelente. Mira, pues vamos a Gracias. pasar a Alita. Sí,
Sí, Lita. para que nos hables un poquito, nada, explícanos de qué es Lita para que nos interese y el 17, 18, 19 de abril vayamos Sí. al Teatro Victoria Espinosa como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Lita es una obra que no es, esa sí que no es nada infantil. Esa es una obra así ya para adultos, porque es la historia amorosa de Betances. Nosotros conocemos a Betances por, ¿verdad? Por todo lo que hizo a nivel político y todas las ideas que él propuso. Pero a mí me llamó mucho la atención la vida amorosa de Betances, Ujú. porque Betances, después de de su primer destierro, que eh, antes del primer destierro, él llega a Puerto Rico y está ¿verdad? Está el cólera arrasando todo el país y él viene Sí, como médico y él se reencuentra con su sobrina, Lita, y se enamoran. Lita ya adulta, lo destierran y él le pide a Lita que lo acompañe a Francia, ¿verdad? Y desde allí pedir una dispensa papal, ¿verdad? Por los lazos sanguíneos, ¿verdad? Que tenían para poder casarse. El Vaticano le otorga la dispensa papal, ¿verdad? Le da una dispensa para que pueda casarse y establecen las fechas de la boda para un 5 de mayo. Y 2 semanas antes, Lita le da fiebre tifoidea y se muere. Y Betance se vuelve loco, loco, porque se le murió el gran amor de su vida. Entonces él decide que quiere trasladar los restos a Puerto Rico, que no la quiere dejar allá y le escribe a Segundo Ruiz Belvi, por favor, consígueme una dispensa para que yo pueda enterrar los restos de Lita y se embarca por 40 días en alta mar con el cuerpo de la muerta para traerla a Puerto Rico. A mí la historia me pareció desgarradora, ¿verdad? Por cómo él la sí. cuenta y la historia es una ficcionalización, ¿verdad? De lo que yo creo que él vivió durante esos 40 días en alta mar con la muerta. Así que Lita es eso, ¿verdad? Es esa historia de cómo él se enfrenta, no como el prócer intocable que nosotros pensamos de él, sino como el humano que sufre, que ha perdido y que no tiene manera de cómo manejar esa pérdida y que está ahí día y noche con la muerta. Mi tesis, ¿verdad? Esa es mi tesis. Yo acá no soy historiador, ¿verdad? Así que me tomo unas licencias poéticas. Pero yo pienso que de alguna manera Betances fue lo que fue porque Lita se muere. Porque si Lita no se hubiese muerto y él se hubiese casado, a lo mejor se hubiese quedado en Francia teniendo hijos. No es lo mismo viajar de Francia a Puerto Rico con una familia que viajar Ah, con la libertad de no tener. O sea, a lo mejor lo hubiese aportado de otra manera, pero no de la manera en que pudo. Así que de alguna forma yo lo visualizo que la muerte de Lita lo que hizo fue formarlo para lograr hacer el gigante que se convirtió, ¿verdad? Posterior a la muerte de Lita. Así que Lita es eso, ¿verdad? El Betance es humano con su propio dolor y las historias las saco de sus propias cartas, o sea, yo no me la invento. Él cuenta cómo ella muere, todo lo sí. que él vive, ¿verdad? Esa época romántica, el desgarrador de que estoy sufriendo y no existía Sigmund Freud, así que no había subconsciente todavía, así que él tenía Sí. que desahogarse con cartas, ¿verdad? Cartas que tardaban un montón en llegar y en que le contestaran. Así que él escribió mucho. Y entonces me parecía muy interesante también, porque hay cosas que de Betances todavía están muy presentes, sobre todo el asunto del idioma. Tú sabes que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa disyuntiva entre el inglés y el español, ¿verdad? Y cómo el Sí, español de sí. alguna manera es nuestra muralla, ¿verdad? De alguna manera, que la hemos, ¿verdad? Que lo hemos usado para no, el español es el español. Sin embargo, Betances escribía en francés.
¿Era menos Sí, puertorriqueño Betances por escribir en francés? ¿Es menos un no, puertorriqueño que escribe en inglés? ¿Me sigue? Que no escribe aquí en Puerto Rico, pero escribe en Estados Unidos. ¿Es sí. Betances menos escritor puertorriqueño siendo conocido como el padre de la patria porque escribía en francés? Y esas preguntas me parecían muy interesantes y decidí incluírselo en el texto. Así que la presentación es parte en francés y parte en español, con subtítulos como en el cine. Él habla en francés con el capitán y habla español con Lita. Y se dan los dos idiomas paralelos en la puesta en escena. Wow, me imagino que pues, el actor que vaya a interpretar algún personaje sí, tiene que hablar de francés, ¿no? Sabe en francés. El actor que va a ser el personaje de Betance es Freddy Acevedo y Freddy Acevedo habla varios idiomas. José Muy Eugenio bien. Hernández es profesor de francés, así que sabe francés. Y Mariana Monclova, ¿verdad? Que es la que va a ser Delita. Pues ella no tiene que hablar francés. Ella habla español. Súper, súper, me resulta bien interesante e invito al público, ¿verdad?, a que se asista a esta obra. Al igual que te mencioné anteriormente, somételas a los diversos certámenes, quién sabe si cae algo. Y de hecho, déjame compartir para las personas que quieran saber un poquito más de ti. Yo me encontré aquí un Ay, artículo. ay, ay, sorpresa, sorpresa. Sí, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Tú Sí, debes Edgar saber que me hizo ese reportaje en estos días, sí, ah, agradecido con sí, Edgar. salió el 14 de febrero, hace Sí, 3 días, y hay sí, sí, mucha información sobre ti bien interesante sí, que invito al público que pase. Lo estoy pasando rápido, ¿verdad? Para que la gente sí, vaya y entre claro, sí, sí, sí. y le cuente una entradita más a la página, que eso, los números son importantes cuando uno está en estos medios. Sí, no, y También, agradecido a Edgar Torre que me hizo el reportaje. sí, también hay otro aquí de la página de la Adoquín, del periódico Adoquín, pero este es más viejito, este es del 2021, pero me Sí, resulta interesante porque es una ronda de preguntas y respuestas y ajá, uno tiende a conocerte mejor con este tipo de entrevistas. ya. Sí, sí. Pues Qué nada, chévere, Pedro. sí, sí. Ajá. Mm, Me gustaría seguir hablando contigo. Me ha encantado esta conversación. Eres bien ameno, tienes mucha candidez al Energía, hablar, energía. energía. Esos actores que se apunten para su número y hagan las cosas bien. Yo me imagino tú parando esa Así función. los tengo acelerados en la función, están acelerados. Ay, qué bueno, qué bueno. Nada, me gustaría en el futuro volverte a tener aquí en el programa. Sabes Sí, que tienes, mientras yo esté aquí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y mientras esté el programa de coloqueo, tienes las puertas abiertas para cualquier proyecto, promoción que quieras hacer de tus proyectos, gracias. pues estaremos aquí. Y nada, mi gente, visite nuestras salas de teatro, Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El 19 de febrero, Pedro Rodís va a tener su... Ay, se fue otra vez Ensayo la general ensayo. abierto al En- público. Ensayo general abierto al público. El 20 va a ser una función para estudiantes. Sí, en Y el en Teatro abril, América en Vega Baja. Sí. correcto. Y en abril, pues va a tener la segunda obra que tiene El en exposición. estreno. Te voy a contar algo antes que te vaya, porque Sí, eso es un detalle sí. muy interesante que yo creo que la gente debería saberlo. Si dentro de 100 años deciden estudiarme, pues ya yo dije el dato. De primera mano, mira, de la fuente original. Esa obra surge porque yo me gané una residencia artística con una compañía de San Francisco, ¿verdad? De Teatro La Lengua. Y ellos estaban utilizando como tema la descolonización. Y yo dije, este es el momento de yo escribir algo sobre Betances. Yo tenía la idea, pero nunca me había aventurado a escribirla. No, no suelo escribir obras de temática histórica, ¿viste? Uno va explorando, ¿no? Me Sí, pareció sí. interesante. Y entonces yo escribo esta obra para ellos. Y se hizo
una lectura dramatizada en San Francisco, que obviamente la vi por Zoom porque no podía ir a San Francisco. Sí, Y fue una sensación agridulce. Y te explico por qué. No porque lo que hicieran estuvo mal, al contrario, estuvo muy bien. Pero yo decía mientras la veía, caramba, la primera lectura de la obra de Betance se hace en el extranjero. Nuevamente, él ah, está en el exilio. ¿Cuándo lo vamos a traer? Necesitamos traer a Betances. Y yo dije, sí, no, esta obra tiene que estrenarse en Puerto Rico porque se lo debemos. Que haga algo sí, que sea de aquí, que no lo tenga que hacer afuera. Así que metafóricamente quise que no, tiene que estrenar en Puerto Rico porque Betances se merece que lo hagamos algo en Puerto Rico, ¿verdad? sí, Así ¿no? que eso. Te doy toda la razón, lo que ha sido Betances, Hostos y uno que otro de los próceres, hemos Sí, sido bien ingratos con ellos. sí. Y no, y que Betance, perdona, es que me entusiasma mucho el tema. Yo sé que tenemos que cortar, pero a Betance se le ocurrió una idea que para mí Ujú, es revolucionaria, que es cuando él decía crear la Confederación de Antillas, cuando ujú, eso ni existía. Vamos que cada país tenga su propio gobierno, pero que tengamos una interrelación. Y tú dices, de pronto se creó la Unión Europea. Ellos estuvieron siglos peleándose entre ellos y ellos se pusieron sí, de acuerdo. Y entonces, si ellos se pusieron de acuerdo, ¿por qué nunca nosotros nos pusimos de acuerdo? Teníamos las tierras, teníamos el clima, podíamos tener sí. una moneda en común. Sí, a él se le ocurrió algo que después los europeos hicieron. Así Fíjate, que no lo así de había adelantado está. no lo había pensado así, pero tienes razón, sí. Fue una idea adelantada a su tiempo. Sí, sí, adelantada a Y, su tiempo. y obviamente, era una idea de avanzada, porque en un momento, bueno, es jodida y es difícil. Ujú. Imagínate en el siglo XIX. Por eso, por eso. Perdóname que me entusiasmé y me pasé de tiempo. No hay problema. Si por mí seguimos hablando, pues me encanta escucharte. Pero nada, mi gente, déjenme verificar rápidamente. Nuevamente te agradezco tu tiempo aquí. Sí. Agradecemos a las 410 personas que se han conectado Anda, chévere, wow. Saludos a todos y a todas. en las 28 vías que se ha compartido el programa. Está allí disponible. Esperamos ya mañana va a ser bueno, yo lo trato de subir esta noche para Bien, tenerlo en nuestro canal de YouTube. Pedro, excelente. gracias por estar hoy con nosotros. Gracias Mucho a ti. éxito y Gracias. nada, nos veremos. Estaremos en Seguro que sí. contacto. Hasta luego, Pablo.